Saint-Germain, mito o realidad. Imagina por un momento que una persona apareciera en diferentes épocas de la historia sin aparentar envejecer jamás, que hablara varios idiomas con fluidez, que dominara la música, la ciencia, la alquimia y la filosofía, y que, después de siglos, siguiera apareciendo en relatos, libros y testimonios alrededor del mundo. Suena como una novela de fantasía, pero existe un nombre asociado a esta leyenda. Ese nombre es Saint-Germain. La historia comienza en la Europa del siglo XVIII. En los salones de la nobleza francesa empezó a hablarse de un hombre elegante, culto y rodeado de misterio. Nadie parecía saber exactamente de dónde provenía. Algunos decían que era un príncipe, otros afirmaban que era un espía, algunos incluso sospechaban que era un mago. Lo curioso era que el conde de Saint-Germain parecía poseer conocimientos imposibles para su época. Era músico, pintor, químico y diplomático. Podía mantener conversaciones sobre historia antigua con una precisión sorprendente. Y según algunos testimonios, mostraba un conocimiento extraordinario sobre piedras preciosas y metales. Pero lo que realmente alimentó la leyenda fue otra cosa. Muchos aseguraban que nunca envejecía. Existen relatos de aristócratas que afirmaban haberlo visto décadas antes con exactamente el mismo aspecto. Una mujer de la nobleza francesa llegó a declarar que lo había conocido 50 años atrás y que seguía luciendo igual. ¿Era una exageración, un simple rumor, o había algo más detrás de aquel personaje? Con el paso del tiempo comenzaron a surgir historias aún más extraordinarias. Algunos afirmaban que Saint-Germain había descubierto el secreto de la alquimia. La alquimia, para quienes no la conocen, era una antigua tradición que buscaba transformar metales comunes en oro y encontrar el llamado elixir de la vida, una sustancia capaz de prolongar la existencia humana. Según la leyenda, Saint-Germain habría logrado ambos objetivos. Sin embargo, nunca se encontró ninguna prueba definitiva. Todo se movía en el terreno de los rumores, los testimonios y las historias transmitidas de boca en boca. En 1784 se anunció oficialmente su muerte. Y aquí es donde la historia debería terminar. Pero no terminó, porque décadas después comenzaron a aparecer personas que afirmaban haberlo visto nuevamente. Algunos aseguraban que había participado en reuniones secretas relacionadas con movimientos espirituales. Otros decían que había sido visto durante acontecimientos históricos importantes en Europa. Cada nueva aparición alimentaba todavía más el misterio. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios grupos esotéricos comenzaron a considerar a Saint-Germain no como un simple hombre, sino como un maestro espiritual. Una especie de guía de la humanidad que trabajaba desde las sombras para impulsar el desarrollo de la conciencia humana. En estas enseñanzas, Saint-Germain dejó de ser únicamente un personaje histórico para convertirse en una figura casi legendaria. Se le atribuyeron mensajes espirituales, conocimientos ocultos e incluso una conexión con lo que algunos llaman la llama violeta, un símbolo asociado a la transformación interior. Y es aquí donde las opiniones se dividen. Los historiadores suelen coincidir en que Saint-Germain fue una persona real. Existen documentos que prueban su presencia en varias cortes europeas. Sin embargo, las historias sobre inmortalidad, alquimia y poderes extraordinarios permanecen sin evidencia verificable. Para unos, fue un hombre excepcional cuya inteligencia y carisma generaron una leyenda que creció con el tiempo. Para otros, fue mucho más que eso. Un viajero del tiempo, un alquimista inmortal, o incluso un ser espiritual que continúa influyendo en la humanidad. Lo fascinante es que, siglos después, seguimos hablando de él. Y tal vez ahí radique el verdadero misterio. Porque independientemente de si fue un genio, un ilusionista o algo que aún no comprendemos, Saint-Germain logró algo que muy pocas personas consiguen: vencer al olvido. Mientras su historia siga despertando preguntas, teorías y debates, el conde de Saint-Germain seguirá vivo en la imaginación colectiva. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Fue simplemente un hombre extraordinario? ¿O estamos ante uno de los mayores enigmas de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Mito o realidad?